Y el ajedrez como terapia, como alternativa de ocupación del tiempo libre en la vejez. Bajo esta premisa inició el Club de Magic Ajedrez de Mérida, un programa en un centro de mayores de esta ciudad hace 4 años. La iniciativa se ha extendido a otros centros de mayores de la región y colectivos que vieron que este juego puede tener una gran influencia positiva. La metodología de los talleres de ajedrez terapéutico varía en función de cada colectivo, porque los fines son diferentes. Con los drogodependientes se usan partidas magistrales de grandes maestros, porque el objetivo es la rehabilitación cognitiva, la reparación de los daños que las drogas producen en el cerebro. En las cárceles, cambiar el estilo de vida, es decir, aprovechar lo que tiene el ajedrez de estrategia, de control de la impulsividad, para meditar antes de actuar, ¿no? Como en la cárcel, con los chicos internos en el centro de reforma se busca ocupar horas de ocio al tiempo que se educa en valores. Con los movimientos de las fichas sobre el tablero se enseña a utilizar todos los recursos que uno tiene a su alcance, a respetar las normas o a controlar los impulsos. Que ahora, cuando voy a hablar pienso, antes no pensaba, ¿sabes? Antes iba a mí, que no pensaba, que todo lo que decía porque me venía a la cabeza. Con los mayores, unas relajadas partidas de ajedrez son el punto final a los ejercicios previos con el tablero vertical y las piezas para trabajar la atención, el movimiento espacial y la memoria. Ya nos lo indicaron, nos lo dijeron, ¿no?, que eso era bueno para la mente, y yo pues, digo, para la memoria ahora tenemos que hacer todo lo que sea por ella, ¿no?, por trabajarla. El Club Magic imparte también talleres de ajedrez solidario en centros de transeúntes y sin techo. Cambio y juego lo llaman porque en estos casos la idea es el desarrollo personal, además de ocupar muchas horas muertas. Pues porque me animé, porque veo que es una cosa que te entretiene y te despeja la mente. Y en definitiva, que se cumple lo que de tópico puede tener esa frase de que la vida es como una partida de ajedrez. Hay avance, derrotas, celadas, triunfos. Buenos días desde Murcia, mi nombre es Juan Carlos Chacón Cánovas, voy a estar acompañado de Olga Solera, que la veréis pasar ahora dentro de un rato, y vamos a exponer nuestra experiencia desde el mundo del ajedrez, una experiencia más, ni es mejor ni peor, pero que creemos que es bastante válida y que va a aportar alguna cosa positiva de la que podáis aprovecharos. El entorno es maravilloso donde estamos, el Parador Nacional Príncipe de Viana, en Olite, Navarra. Gracias por invitarnos, gracias a Julián Pérez por hacernos partícipes de este evento tan chulo, el segundo encuentro anual de ajedrez Olite Chess, de ajedrez educativo. Y bueno, pues dado el metraje que me dais o el poco tiempo que disponemos, voy a empezar a hablaros de nuestras experiencias. Antes también de hablaros de mi experiencia y de dejaros con Olga, quiero dar las gracias a los organizadores de este evento, a todos los participantes, sean oyentes, sean ponentes, y sobre todo a los niños, que son los que nos hacen pues que nosotros nos ilusionemos para transmitir esa ilusión a los que son en realidad nuestro objeto de deseo y de actuación. Bueno, mi experiencia se remonta hasta, pues, estamos hablando de primero de los años 90, donde empiezo a estudiar psicología, donde yo ligo la psicología al tema educativo y donde pues relaciono todo eso en el ajedrez. El tema del ajedrez educativo para mí no es ninguna novedad, ahora mismo se está poniendo muy en boga el ajedrez como herramienta, el ajedrez como asignatura en las escuelas. Yo siempre he apostado por eso y la verdad no es que me esté apuntando ningún tanto, pero para mí el ajedrez educativo o el ajedrez como herramienta es un reto en el cual nos tenemos que implicar todos los que tenemos algo que ver en el proceso educativo de nuestros menores, de nuestros niños y niñas. Una herramienta poderosa, tanto a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel social,
A nivel cognitivo, bueno, a todos los niveles que ya sabéis, que mejor que nadie os van a decir mis compañeros de mesa, ponentes, os hablarán de las últimas teorías de la inteligencia o de inteligencias múltiples, de Gardner, de los 7 colores del ajedrez educativo, que también están llevando a cabo aquí en esta preciosa ciudad de Olite. Y bueno, mi experiencia va un poco ligada al tema educativo sin renunciar a la competición, pero teniendo la competición del ajedrez o la competición en ajedrez como un segundo plano. No es un objetivo para mí primordial. Mi objetivo primordial es que los niños se diviertan, que se lo pasen bien y que tengan el ajedrez como una referencia de algo que hacer. Lo que pasa es que el reto que tenemos ahora mismo nosotros, como he comentado antes, los educadores, es saber transmitir eso precisamente. Como poderosa herramienta el ajedrez, pues ya os he comentado antes que tiene múltiples funciones, abarca todos los campos, y eso es lo que realmente tenemos que ser capaces de transmitir los educadores. Es un reto no solo con el ajedrez, sino cualquier educador, transmitir valores es primordial y es lo más difícil. En el ajedrez va a ser un poco más novedoso porque empezamos desde cero en las escuelas prácticamente. Empezamos desde cero en el plano reglado. En el plano de actividades extraescolares hemos estado siempre ahí. Y bueno, hemos sido pues el que no quería jugar a fútbol, el que no quería tal, pues se iba al ajedrez. Tenemos que conseguir precisamente poner en valor el ajedrez. Y a través de estrategias, de congresos como este, de encuentros, tenemos que poner cada uno de nuestra parte. Bueno, no quiero enrollarme más porque tampoco tengo tiempo ni capacidad de enrollarme mucho, y os voy a hablar de unos pequeños libros que editamos hace los últimos 4 años. Hemos editado lo ha editado la región de Murcia, la comunidad autónoma, la Consejería de Educación, donde el libro se llama El gran ajedrez para pequeños ajedrecistas. Es una guía didáctica, no es un libro para niños, es una guía didáctica precisamente para los educadores o las personas que van a enseñar a los niños. No hace falta que sean educadores, en el ámbito doméstico también cualquiera puede enseñar a su hijo a jugar al ajedrez. Y bueno, te da unas pequeñas claves muy básicas, incluso con fichas de trabajo, con dibujitos, con un pequeño diccionario, unas fichas de trabajo aquí donde podéis, ya sabéis todos los que trabajáis con niños en el ajedrez que todos estos materiales son necesarios. El libro, es una modesta obra, una guía didáctica. Tiene un buen prólogo de un paisano y amante del ajedrez como es don Arturo Pérez Reverte, y la verdad que estoy bastante orgulloso de él. Os voy a pasar a hablar brevemente de otro libro que utilizamos como auxiliar a las clases de ajedrez. Se llama El viaje increíble al planeta Ajedro. Es de 2 autores, de Juan Montoro, un autor murciano, conocido aquí en el ámbito regional, y mío, que también he aportado mi parte de imaginación, digamos. Está escrito desde dos perspectivas distintas: la perspectiva del que sabe un poco de ajedrez, como yo, y que se dedica al mundo educativo del ajedrez, y la perspectiva de Juan Montoro, que apenas conoce el ajedrez, pero lo trata en los cuentos de una forma un poco más alegórica, un poco más fantástica, digamos, fantasiosa. El libro se compone de 10 cuentos. 10 cuentos, no hace falta ni saber jugar al ajedrez para leérselos. Los cuentos no son de niños ni de mayores, son cuentos. Y yo creo que son amenos, tienen sus pequeños dibujitos. Hablan tanto desde un fantasma del tablero hasta un niño que mira las estrellas y ve a un extraterrestre jugar al ajedrez. Es variopinto y tiene distintas visiones y distintas perspectivas. Lo hemos hecho desde la ilusión, desde la falta de materiales que hay también para trabajar con niños en el mundo del ajedrez,
y siempre tenemos que recurrir a la misma leyenda del grano de trigo, a las mismas historias que siempre hemos contado. Bueno, y de aquí pues va a salir o sale un cuento, en realidad son dos cuentos, que se llama Rival y Amigo, del cual soy autor y que os va a representar Olga Solera. Acelerada vengo, pues el tiempo apremia. Quisiera contarles a vuestras mercedes un precioso cuento que, como bien ha dicho Juan Carlos, él mismo ha escrito. Así que perdónenme porque voy a hacer una breve versión. Si ven ustedes que voy más rápida que Rayo McQueen, me hacen una señal, aunque igual desde Olite hasta aquí no les puedo ver. En fin, Olga Solera, humilde titiritera. Espero que el cuento que les voy a contar les guste, y si no, lo mejor es que se lean la versión oficial. Esto que ven aquí es un kamishibai, que es un invento muy ingenioso de los chinos, que en otra ocasión les contaré de dónde viene porque ahora mismo no tenemos tiempo. La magia de este invento es que se abre y nos sirve para contar un cuento. Aquí lo tenemos, Rival y Amigo. Les presento a nuestro protagonista. Nuestro protagonista se llama Alfonso y es un chaval como casi cualquier otro. Un chaval inquieto que siempre está preguntando: oiga, ¿y por qué esto? Oiga, ¿y por qué aquello? ¿Para qué sirve esta cosa o tal otra? En la corte de Toledo decían que el carácter de Alfonso se parecía un poco al de su madre, Beatriz de Suabia. Ella no había nacido en tierras castellanas y por eso hablaba un castellano un tanto acentuado. Venía de una zona bárbara que actualmente se conoce como Alemania, supongo que les suena. Y sí, era un poco recta, pero no tanto como Angela Merkel, no se preocupen. Su padre era Fernando III, el primer rey de Castilla y León, pues sus padres, la reina de Castilla y el rey de León, se unieron en matrimonio, consiguiendo así por fin un reino medianamente unido. Este era nuestro Alfonso, y pasaba los días como sus hermanos, jugando, haciendo trastadas, buscando bichitos, quitándoles las patas, las cosas normales. A veces salían del palacio e iban a hablar con los niños del pueblo y a jugar con ellos. Eso sí, siempre que no tenían clase con los curas y los frailes. Eran largas horas de estudio, pues tenía que prepararse para ser un buen rey. Nuestra reina Beatriz no llevaba muy bien el inhóspito clima castellano y mucho menos en verano. Así que le pidió al rey Fernando permiso para ir a pasar las vacaciones a una zona un poquito más fresca, el reino de Murcia, de quien había oído hablar a David Hortal, un buen consejero que tenía entre su séquito de sabios. David Hortal le había dicho que la zona de Murcia era una zona tranquila en la que convivían tres culturas, la cristiana, la árabe y la judía. Él mismo era judío y tenía una casa allí, por la zona de Monteagudo. El rey, tras asegurarse de que la zona era tranquila y estaba en paz, pensó que era una buena oportunidad para que sus hijos vieran un ejemplo de concordia entre tres culturas tan diferentes y dejó que se fueran. Así que corría el año 1229, cuando el séquito real partió, eso sí, con una identidad falsa, pues no querían que todo el mundo supiera que la familia real castellana andaba por aquellas tierras mitad musulmanas. Como se pueden imaginar, el ave no llegaba desde Toledo hasta Murcia. Iban en caballo o andando, pues tardarían así echando por lo bajo entre 16 y 20 días. Que se dice pronto, pero con el polvo del camino debían de ser bastante duras las jornadas. Y ahí iba todo el séquito real. Levantaron mucho revuelo cuando llegaron al pueblo, que estaba en la ladera de una montaña en la que había también varias casas donde vivían nobles musulmanes que dependían del califato de Córdoba. Allí, David Hortal, que debía su apellido Hortal al trabajo de su familia, que era cuidar la huerta, les explicó pues, cómo se araba la huerta, qué frutas se recogían, en qué época, para qué servían todos los aparatejos, cómo se alimentaban los animales, qué animales podían encontrar. Les enseñó lo que eran las acequias y las alcantarillas, y para qué servían y cómo llevaban el agua y podían regar así los campos. Murcia, por aquel entonces, o Murcia más bien, no había sufrido la especulación urbanística, así que la huerta se extendía allá donde miraras. Todo estaba lleno de árboles, sobre todo frutales. Había un aroma a azahar, un aroma fresco. Hoy en verano no se respira tan bien, pero entonces sí, era un ambiente húmedo
y no fresco, pero se podía soportar. No eran los 40 grados a la sombra de ahora. En fin, ellos pasaron todo el verano correteando de acá para allá y descubriendo aquella zona. Pero nuestro Alfonso era un chico muy especial. Él no podía conformarse solo con lo que fueran a contarle, sino que además quería saber. Y por eso, cuando nadie le veía, se escapaba e iba a investigar. Le encantaban aquellas mansiones árabes que tenían aquellas estructuras, esas puertas. Él siempre estaba pensando grandes historias, grandes batallas que podían ocurrir allí, tesoros escondidos. Y en esas estaba, vigilando quién entraba y salía de un castillo, cuando de repente notó una mano que le tocaba la espalda. Se dio la vuelta muy rápido y bastante asustado, y se encontró con alguien que desde luego no se esperaba. Era un muchacho de su edad. Hola, me llamo Hamed. ¿Qué haces tú por aquí? Alfonso rápidamente recuperó la tranquilidad y le saludó. Hola, yo soy Alfonso y estoy aquí de vacaciones con mi familia. Lo que pasa es que me aburro mucho con el día a día. Ya llevo aquí casi 15 días y he salido a explorar. ¿Te vienes conmigo? Hamed le dijo, mucho más no vas a poder andar. Pues en este palacio no se puede entrar, hay mucha vigilancia y los guardias tienen orden de arrestar a cualquiera que ande por aquí. Así que es mejor que nos alejemos. Bueno, vale, ¿y qué podemos hacer?, dijo Alfonso. Si quieres, dijo Hamed, yo tengo un juego que nos puede distraer. Quedamos aquí mañana a la misma hora y jugamos. Vale, dijo Alfonso. Y mientras Hamed se alejaba, le dijo, espera, espera, es que no me has dicho cómo se llama el juego. El juego se llama Satrang. ¿Saqué? Hamed ya había desaparecido. Nuestro Alfonso se quedó muy pensativo. Volvió a casa antes de que alguien se diera cuenta de que ya no estaba y se quedó toda la tarde pensando. Satrang, Satrang, ¿qué juego será ese tan extraño que nunca he oído hablar de él? Estuvo jugando toda la tarde, para acá, para allá, pero su cabeza no estaba en lo que hacía, sino en ese Satrang y en su nuevo amigo Hamed. Así que fue a preguntarle a alguien que era de su total confianza, a David Hortal. David, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro, hijo, lo que quieras. Es que he oído hablar de algo. ¿Tú sabes lo que es el Satrang? ¿Pero qué dices, niño? ¿Dónde has oído esa palabra? Pues la he oído en... No sé, invéntate algo, Alfonso. Ya. Cuando veníamos de viaje a unos criados. ¡Oh! Me está prohibido hablar del Satrang, Alfonso. Pero si me prometes que no vas a decir nada, te diré algo de lo que sé. Cuenta, no diré nada. El Satrang es un juego que los judíos y los cristianos llamamos ajedrez. Para los cristianos está prohibido ese juego y por eso si se enteraran de que te lo estoy contando, me cortarían la cabeza. No lo vas a contar, ¿verdad? Que no. Cuéntame más. El juego simula la batalla entre dos reinos. Y hasta aquí te puedo contar, pues temo por mi cuello. Gracias, David. Un juego de la batalla entre dos reinos. Ahora sí que estaba intrigado. Al día siguiente, a la hora acordada, Alfonso se acercó donde había quedado con su amigo Hamed. Y él apareció con un botijo de agua fresca y con su Satrang debajo del brazo. Aquello era una auténtica obra de arte, una pieza de madera con incrustaciones de nácar y con unas piezas pequeñitas que se colocaban de una forma muy extraña que Alfonso ni siquiera podía imaginar y que eran de marfil africano. Hoy ya no se pueden hacer piezas de marfil africano, ¿vale, chicos? Hamed se sentó enfrente de Alfonso y le dijo, abre bien los ojos y todos tus sentidos, pues lo que te voy a enseñar aquí tardarás mucho tiempo en aprenderlo, pero seguro que te encantará. Así que empezó a enseñarle cómo se movían las piezas, hacia dónde, estrategias. Los dos amigos pasaron no solo esa tarde, sino muchas después de aquella. Y no solo hacían eso, porque cuando se juntan dos chiquillos, mucho tiempo quietos no suelen estar, aunque el ajedrez bien entretenidos que los tenía.
Además, pues trepaban a ver si había nidos y huevos en los nidos en cada árbol, se iban por las acequias a ver si encontraban ranas y renacuajos, caminaban, cantaban canciones, se contaban historias, y así pasó pues todo el verano. Y Alfonso estaba tan feliz de haber hecho un nuevo amigo, alguien que sentía casi como un hermano. Pero lo que pasa con los amigos de verano es que llega el final de verano, y Alfonso no quería irse sin haberle ganado al menos una partida a su amigo Hamed. Tranquilo, le decía Hamed, cuando estés preparado, haremos una gran batalla. Llegó el último día. Al día siguiente partía la comitiva de vuelta a Toledo. Y por fin, Hamed pensó que estaba preparado. Y sí, jugaron. Hamed desplegó todo su repertorio de jugadas y Alfonso le sorprendió con jugadas que combinaban lo que había aprendido con cosas completamente nuevas. Pero el ajedrez, como todos vosotros sabéis, no es algo que se gane así fácilmente por un novato. Y la experiencia de Hamed, que llevaba jugando desde los 3 añitos, pudo contra el novato Alfonso. Por fin terminó la partida, Hamed vencedor, por supuesto, y se fundieron los dos en un gran abrazo que olía bastante a despedida. Sí, así pasó su verano, tan feliz, y volvió a su reino de Toledo, donde por fin pudo volver a ver a su padre, que hacía meses que no veía. Pasó mucho tiempo, pero Alfonso no olvidó el ajedrez. ¡Uy, qué frío! ¡David! ¡Ábreme, David, por favor! ¡Uy! Que un rey tenga que estar escondiéndose como si fuera un vulgar ladrón. ¡Uy, no tiene ningún sentido! ¡Abre, David, por favor! ¿No te ha seguido nadie? Que no, he tenido mucho cuidado como las otras veces. ¿Seguro que has tomado todas las precauciones? Que sí, déjame entrar, que hace mucho frío. El invierno más frío que Alfonso recordaba. David Hortal y Alfonso quedaban casi todas las tardes para jugar al ajedrez. Shh, eso sí, a escondidas. Bueno, a escondidas del todo. ¿Saben qué? Que una madre lo sabe todo. Y Beatriz sabía perfectamente lo que andaban tramando Alfonso y David Hortal. Ellos jugaban durante muchas horas, cuando todo el mundo pensaba que Alfonso estaba en sus rezos, que también rezaba, no se me ofenda a nadie. Pasaban horas jugando y entre ellos se hizo una gran amistad. Cuando jugaban eran uno contra otro y no importaba que él fuera a ser rey y que él fuera un simple consejero, porque en el ajedrez eso no es importante, sino lo que llevamos aquí dentro. Pasó mucho tiempo y nuestro Alfonso creció, y creció intelectualmente, además de físicamente. A él le gustaba muchísimo, tanto el ajedrez, por supuesto, como las artes, y se interesó por ellas. Incluso compuso versos, ¿saben? Y tocaba algún instrumento. También le interesaba la ciencia y leía todo lo que caía en sus manos. Y por supuesto, iba a ser rey y estaba siendo instruido como tal. Y conocía pues el arte de la guerra y todo lo que tiene que saber un buen rey. Pasado el tiempo, una tarde de repente entró un árabe a caballo a todo correr. Traía un mensaje urgente para el rey. Atravesó la ciudad de Toledo y llegó hasta el Alcázar. «Tengo un mensaje para el rey», dijo, en un extraño cristiano. El rey lo recibió de buen grado. Ese mensaje era un acuerdo sobre el reino de Mursía. Venía desde el califato a ofrecer un acuerdo que terminara con una guerra que estaba durando ya demasiado. El rey miró el acuerdo y no estuvo de acuerdo, pero notó que había un poco de debilidad en su adversario y pensó que era el momento de atacar. Así que mandó a todo su ejército al reino de Mursía. A la cabeza, creo que ya va siendo hora de que mi hijo, el que va a ser rey, vaya a la cabeza del ejército y que demuestre si va a ser un gran rey. Yo estoy seguro de que sí, pensaba Fernando. Así que nuestro querido Alfonso se puso a la cabeza de la comitiva y otra vez emprendió aquel viaje que no era en ave ni en avión. Mientras iba viajando por aquellos caminos, se acordó de aquel verano tan divertido que pasó en Mursía. Se acordaba de los olores, se acordaba de la sombra, se acordaba de su amigo Hamed. ¿Qué habrá sido de su amigo Hamed?, pensaba. Y además iba pensando, qué complicado este asunto. Tengo que estar a la altura, porque mi padre me ha hecho un encargo muy importante, pero al mismo tiempo
no quiero desencadenar una guerra. No quiero que ni mis soldados ni la gente que vive en ese pueblo siga sufriendo una guerra que dura años. Ojalá todos los dirigentes del mundo pensaran esto, ¿verdad? En fin, eso lo dejo caer. Llegaron al reino de Murcia y ahí se encontraron que el ambiente estaba bastante caldeadillo. Había mucha rivalidad entre cristianos y árabes. Alfonso pensó que era necesario que llegaran a un entendimiento, así que propuso unas reuniones entre representantes de ambos bandos. Y se reunieron los representantes de Alfonso con los representantes de Ben Hud, que era a su vez el encargado por el califa, que era su padre, para ir a dialogar por el reino de Murcia. Se reunieron en una preciosa jaima. Ben Hud y Alfonso ni siquiera se habían visto, pero sus representantes hablaban día y noche sin llegar a ningún acuerdo, y cuando llegaban a uno, se desdecían por la noche. David Hortal informaba a Alfonso de todo lo que ocurría, y Alfonso cada vez estaba más nervioso porque veía que la crispación crecía y la guerra parecía inminente. David, pensó Alfonso, tenemos que hablar Ben Hud y yo en persona, pero en secreto, así que tienes que concertar una reunión. Ambos se reunieron a escondidas en un sitio bastante menos lujoso que aquella jaima en la que se reunían sus representantes. Cuando Alfonso vio a Ben Hud, lo miró a los ojos, pues toda su cara estaba tapada con un pañuelo, un enorme pañuelo, que ahora no recuerdo de su nombre, son las prisas. Y pensó que aquella mirada le recordaba a alguien. Este chico me suena, pensó. ¡Por Alá! ¡Pero si eres Alfonso, mi gran amigo de la infancia! ¡No puede ser, Hamed! Los dos se fundieron en un gran abrazo y empezaron a contarse historias de su infancia, de su adolescencia, que aún eran más. Hasta que pasada la tarde llegó el momento de hablar de aquello a lo que venían, de la guerra. Ambos querían poner fin a la guerra, lo tenían clarísimo. Y casi sin palabras, tuvieron una idea. ¿Por qué no nos lo jugamos a una partida de ajedrez? Quien gane se quedará con el reino de Murcia y quien pierda deberá retirarse, pero se quedará como recuerdo con un ajedrez especial que encargaremos a un artesano. Los dos sellaron el pacto con un apretón de manos y, claro, con unos escribas que detallaron los detalles del acuerdo. Os podéis imaginar que los cristianos no estaban muy convencidos de este acuerdo, pues no sabían que siquiera algún cristiano supiera jugar al ajedrez, aquel juego prohibido y casi que maldito. Mientras que los árabes estaban mucho más tranquilos, pues sabían que Hamed jugaba perfectamente desde los 3 años y que no tenía rival en Córdoba. La partida comenzó con un gran despliegue de fuerzas por parte de Hamed. Alfonso sorprendió con muchas jugadas. Lo que Hamed no sabía es que Alfonso había estado preparándose con su mentor, David Hortal, y tenía unos conocimientos mucho más desarrollados que cuando se vieran años atrás. La partida duró horas. ¿Qué horas? Casi que días. Bueno, no, horas. Y ahí estuvieron con un juego encarnizado y con sus inteligencias casi hirviendo. Ben Hud, viendo una oportunidad, abrió una brecha en su defensa para atacar las tropas de Alfonso, todo sobre el tablero, por supuesto, y pensó que Alfonso se esforzaría por guardar a su rey y no se daría cuenta de esa pequeña brecha abierta entre sus defensas. Alfonso, efectivamente, cuando vio aquel movimiento, pensó en defenderse, pero se acordó de algo que le decía su padre. Hijo mío, para ganar una batalla, desde luego hay que ser fiero y estar dispuesto a combatir, pero también hay que ser inteligente, parar, mirar al enemigo y ver si tiene algún punto débil donde puedas aprovechar y atacar. Y la victoria será tuya. Entonces Alfonso aprovechó aquella brecha en las defensas ¡zum! Y con unas cuantas jugadas magistrales venció a Ben Hud. Él se quedó mirando el tablero muy sorprendido, pues no se esperaba que Alfonso pudiera ganarle. Alfonso estaba muy contento, pero a la vez un poco triste por haber vencido a su amigo y aquel que le había instruido en aquel juego tan de joven. Pero los dos se miraron y se descubrieron como los grandes amigos que eran. Ben Hud, por supuesto, cumplió su parte del acuerdo y se retiraron del reino de Murcia. Y Alfonso se convirtió con los años en un gran rey, aquel que llamaron Alfonso X el Sabio y que tanto recordamos aquí en Murcia. En fin,
Como ustedes saben, la conquista del reino de Murcia no fue tan pacífica ni tan amigable. Pero a Juan Carlos y a mí nos gustaría pensar que esto no solo fue así, sino que es posible que siga siendo así. Y ¿por qué no? Podemos encontrar formas amigables de resolver los conflictos. Una de las cosas más importantes del ajedrez. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego, vuestras mercedes.